Era una mañana tranquila, mientras preparaba café, cuando mi hija y su esposo irrumpieron. Dejaron un fajo de papeles en mi mostrador. Una demanda por $400.000 en deudas de juego. Todo a mi nombre. Incluso insinuaron que se me olvidaban cosas. Los miré y una extraña calma me invadió. De verdad que no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. La fresca mañana de octubre en Chicago había comenzado como cualquier otra, envuelta en una neblina dorada que se filtraba por la ventana de la cocina. Me quedé junto a la encimera, abrazando mi taza de cerámica desportillada favorita, inhalando el rico aroma terroso del café recién hecho. Mi ritual matutino habitual era sagrado. El molido metódico de los granos, el suave gorgoteo de la cafetera, el suave crujido del periódico. Era un momento de reflexión, un apacible preludio del día, y saboreé cada instante de su predecible calma. El aire era fresco, con un toque de hojas otoñales lejanas y el tenue aroma de la lluvia de la noche anterior. Pensaba en rastrillar el jardín más tarde, tal vez llegar por fin a esa maleza rebelde junto al garaje. La vida, a los 72 años, había adquirido un ritmo cómodo, un suave zumbido de satisfacción. Ese zumbido fue interrumpido violentamente por un golpe seco e insistente en la puerta principal, seguido casi de inmediato por una segunda serie de golpes más impacientes. Mi corazón dio un vuelco involuntario. Era demasiado temprano para visitas, sobre todo para las que no llamaban. Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió hacia adentro, revelando a Eleanor, mi hija. Mi hija, con el rostro convertido en una máscara de forzada cortesía, y a Marcus, su esposo, una presencia imponente que llenaba el umbral tras ella. Eleanor apretaba contra el pecho un grueso sobremanila, con los nudillos blancos. «Papá, buenos días», canturreó, con un brillo un poco excesivo, recorriendo con la mirada mi impecable cocina. Marcus simplemente gruñó un saludo, recorriéndome con una mirada inquietante que siempre me ponía nerviosa. Era un hombre corpulento, no solo en altura, sino también en corpulencia, y se movía con un aire de agresividad apenas contenida. «¿Eleanor? ¿Marcus? ¿Está todo bien?», pregunté con la voz cargada de preocupación, aunque ya sentía una leve punzada de inquietud. Su llegada inesperada, sobre todo tan temprano, siempre presagiaba problemas. «Todo bien, papá», me aseguró Eleanor, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Dio un paso adelante y extendió el sobre. «Tenemos una sorpresa para ti». Le quité el sobre. El grueso papel me pareció extrañamente significativo. Estaba sellado, y el papel tenía un tacto rígido y oficial. Fruncí el ceño. ¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? Abrí el sello, y el crujido resonó con fuerza en la cocina, repentinamente silenciosa. Dentro, cuidadosamente apilados, había varios documentos. Recorrí la primera página, luego la segunda, y un terror gélido comenzó a invadirme. Tenían aspecto oficial, adornados con los logotipos de varias instituciones financieras y, de forma escalofriante, el de un importante casino. Mi nombre, Arthur Davis, estaba impreso con claridad en la parte superior de cada página, seguido de una vertiginosa cantidad de números. $400.000. Deudas de juego. Todo a mi nombre. Mi firma, o lo que parecía, estaba garabateada al pie de cada página. Me temblaba la mano y los papeles crujieron. Levanté la vista y mi mirada se fijó en Eleanor y luego en Marcus. «¿Qué demonios es esto?», pregunté. Las palabras escaparon de mis labios en un susurro atónito, con un toque de incredulidad y un pánico creciente. La sonrisa forzada de Eleanor se desvaneció, reemplazada por una expresión fría, casi clínica. «Esas son tus deudas, papá», dijo, con la voz desprovista de toda calidez. «Las encontramos. Un verdadero desastre, la verdad». ¿Los encontré? Mi mente daba vueltas. Nunca había pisado un casino en mi vida. El juego era una extravagancia que ni entendía ni toleraba. Llevaba una vida modesta y disciplinada. Esto era imposible. ¿Mis deudas? Eleanor, ¿de qué hablas? No tengo deudas de juego. Ni siquiera he ido a un casino. Mi voz sonó más fuerte, temblando de indignación. Marcus dio un paso adelante. Su sombra se cernía sobre mí. Su presencia era imponente. Siempre lo había sido.
Se cernía sobre mí ligeramente, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho. Sin duda parecen tus deudas, Arthur, y las firmas me parecen auténticas. Su tono era plano, firme y carente de compasión. Volví a rebuscar entre los papeles, con el corazón latiéndome frenéticamente contra las costillas. Las firmas. Quizá se parecían a los míos, pero sabía con cada fibra de mi ser que no lo eran. «Esto tiene que pagarse para el lunes», dijo Eleanor, con su voz penetrando la niebla de mi asombro. El ultimátum flotaba en el aire, pesado y sofocante. Lunes. Faltaban 3 días. De repente, a Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas y se llevó una mano al pecho. «Papá, por favor, tienes que entender. Esto es por la familia. No acudiríamos a ti así si tuviéramos otra opción. Marcus y yo estamos intentando construir un futuro, y esto es un gran obstáculo». Su voz se ahogó con lo que parecía una emoción genuina, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El cambio repentino fue desconcertante, casi teatral. A pesar del torbellino que me azotaba por dentro, mi voz se mantuvo firme, un ancla silenciosa en la tormenta. «Yo no firmé esto, Eleanor. Alguien falsificó mi nombre». Comprenderlo fue una cruda y dura verdad. Eleanor se secó los ojos con un pañuelo que parecía haber sacado de la nada. «Papá, a veces... Bueno, la gente olvida cosas, ¿sabes? Con la edad. Es mucho dinero, muchos papeles. Quizás simplemente... ¿No te acuerdas?». Me miró con fingida lástima, una sutil insinuación de senilidad que agudizó el dolor. La idea de que, de alguna manera, me estuviera deteriorando mentalmente, de que me fallara la memoria, era un insulto tan duro como la propia acusación. Antes de que pudiera replicar, Marcus se movió, bloqueando sutilmente el único camino despejado hacia la puerta de la cocina. Su postura era despreocupada, pero innegablemente deliberada. «Estos documentos son legalmente vinculantes, Arthur. La falsificación es una acusación grave, y demostrarla... Bueno, es un camino largo y costoso, un camino que probablemente no quieras recorrer cuando podrías resolver esto discretamente, por tu familia». La amenaza velada era inconfundible. Mi mirada pasó del rostro impasible de Marcus al rostro manipulador y lloroso de Eleanor. La conmoción fue dando paso poco a poco a una ira abrasadora, a una profunda sensación de traición. «La familia no falsifica firmas», dije en voz baja y firme, con un temblor de furia. «La familia no crea deudas falsas bajo el nombre de un inocente». Mientras los miraba de verdad. Las piezas encajó con una claridad aterradora. No era un descubrimiento, era una trampa. No era una súplica de ayuda, era una exigencia, una emboscada. La sincronización cuidadosamente orquestada, las lágrimas practicadas de Eleanor, la presencia intimidante de Marcus, la fecha límite imposible, la insinuación de mi mente en declive. Todo era una actuación calculada, diseñada para acorralarme, para explotarme. Un frío y duro nudo de inquietud se apretó en mi estómago. Lo habían planeado. Habían venido aquí con un propósito, y ese propósito era tomar mi dinero, usando mi propio nombre como arma. La tranquila mañana se había ido, reemplazada por la escalofriante realidad de mi propia sangre, mi hija. Mi hija, traicionándome. El pesado silencio que siguió a mi acusación. La familia no falsifica firmas. La familia no crea deudas falsas. Fue roto por Marcus. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Su corpulencia era un muro amenazador. «Mira, Arthur», empezó, con una voz sorprendentemente suave, pero con un innegable tono cortante. «Quizás sea hora de que admitas que ya no eres tan astuto como antes. Administrar propiedades, finanzas, se complica. Quizás ya eres demasiado viejo para todo esto». Señaló vagamente mi cocina, desestimando mi casa, tan bien cuidada, con un gesto desdeñoso de la mano. Eleanor intervino, recuperando en su voz una dulzura empalagosa que me irritó. «Exacto, papá. O sea, encontramos estos documentos tan cuidadosamente archivados entre todos tus otros papeles importantes. ¿Cómo pudimos pensar que no eran tuyos? Es solo un descuido, ¿no?» La implicación era clara. No solo era olvidadiza, sino también desorganizada, perdiendo el control de mi propia vida. Marcus asintió con gravedad. «Solo intentamos ayudarte, Arthur. Darte la oportunidad de arreglar esto.
antes de que las cosas se descontrolen. Lo dijo con un aire de preocupación paternalista que resultaba repugnantemente falso. Volví a mirar la pila de papeles. 37 documentos diferentes, cada uno con algo que parecía indistinguible de mi firma. El volumen, la consistencia, me roían la certeza. ¿Podría haber sido manipulado de alguna manera, en algún momento olvidado para firmarlos? El pensamiento fue fugaz, una pequeña grieta en mi firme negación, pero estaba ahí. Mis manos, aún sosteniendo los papeles hirvientes, estaban húmedas. Eleanor, percibiendo mi vacilación momentánea, aprovechó su oportunidad. ¿Recuerdas el techo nuevo que te compraste el año pasado, papá? ¿Y las facturas médicas? Marcus y yo te ayudamos con esos gastos. Siempre hemos estado ahí para ti. Sus palabras, que pretendían evocar un sentido de obligación, parecían sutiles reclamaciones, participaciones en mi vida, en mi hogar. No estaba ayudando, estaba invirtiendo, esperando su regreso. Su voz se redujo a un susurro desesperado, con los ojos abiertos y brillantes. Y ahora, con esta deuda, Marcus y yo, literalmente no tenemos a dónde ir, papá. Estamos desesperados. La actuación fue digna de un Oscar. Marcus añadió su propia presión. Si no se pagan, Arthur, los acreedores no solo irán a por estas deudas, se lo embargarán todo, todo. Nuestra casa, las joyas de Eleanor, mis inversiones. Nos quedaríamos en la calle, sin hogar. Su voz resonaba con el peso de esta supuesta catástrofe, diseñada para hacerme sentir responsable de su inminente ruina. Pero entonces, algo cambió. La máscara de desesperación, las lágrimas fingidas, se evaporaron del rostro de Eleanor con una velocidad asombrosa. Sus rasgos se contorsionaron, transformándose en una expresión de rabia fría y calculadora que me heló la sangre. No era el rostro de una hija desesperada, era el rostro de una adversaria. ¿Sabes qué, papá?, espetó, con una voz repentinamente estridente que interrumpió el silencioso murmullo de la cocina. Estoy harta de tu actitud terca y santurrona. 35 años así. Siempre la mártir, siempre la víctima, siempre haciendo que todos limpien tus desastres. Se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos y una vena palpitante en el cuello. Instintivamente di un paso atrás, sobresaltada por el repentino y venenoso arrebato. Intenté intervenir, calmarla. Eleanor, ¿de qué estás hablando? Esto no es justo. Pero algo en su postura, rígida y amenazante, me detuvo. No era una súplica. Era un ataque. ¿Justo?, gritó, y su voz resonó en los azulejos de la cocina. ¿Justo? Me criaste para limpiar tus desastres, papá. Eso es todo lo que he hecho. Y ahora esperas que me quede sentada y vea cómo todo se derrumba porque eres demasiado orgulloso o demasiado viejo. ¿Admitir que cometiste un error? Antes de que pudiera procesar sus palabras, antes de siquiera estremecerme, se abalanzó. Extendió la mano y agarró el asa de la cafetera aún caliente que yo había estado sosteniendo momentos antes. Con un movimiento furioso y fluido, la lanzó, no hacia el fregadero, sino directamente hacia mi pecho. Una oleada de dolor abrasador me recorrió la piel cuando el café hirviendo, recién salido de la cafetera, me empapó la camisa y me empapó la piel. Fue inmediato, abrumador, una agonía abrasadora que me dejó sin aliento. Me tambaleé hacia atrás, agarrándome el pecho, con un jadeo ahogado escapando de mis labios. Me fallaron las piernas y casi me caigo, apoyándome en el borde de la isla de la cocina. El aire se llenó del olor acre a café quemado y un ligero olor a tela chamuscada. Sentía la piel en llamas. A través de la neblina de dolor vi a Marcus. Su expresión no era de sorpresa ni preocupación. Era de una satisfacción sombría. Una sonrisa cruel y cómplice se dibujaba en sus labios mientras me veía retorcerme. Dio otro paso adelante, acortando la distancia, con una voz tranquila, escalofriantemente desprovista de emoción. «Sal, viejo. Esta es nuestra casa ahora». Las palabras, junto con el dolor punzante, galvanizaron algo en lo más profundo de mí. Mi visión se nubló, pero una determinación obstinada endureció mi mirada. Me incorporé, a pesar del fuego que me lamía el pecho. «Esta es mi casa», logré decir con voz ronca por el dolor, pero firme. «Soy yo quien tiene la escritura».
Las palabras fueron una afirmación, un desafío, un reto lanzado a su calculada crueldad. El dolor abrasador del asalto del café fue un crudo y brutal recordatorio de la crueldad de Eleanor, pero las siguientes palabras de Marcus consolidaron la naturaleza fría y calculada de su plan. ¿La escritura? Se burló, con una mueca de desprecio torciendo sus labios. Eso no importará una vez que se declaren estas deudas. Crearán gravámenes, Arthur. Ejecución hipotecaria. Podemos llegar a un acuerdo con los acreedores, administrar la propiedad, llegar a un acuerdo. Todo es perfectamente legal, una vez que esté a tu nombre. Su tono era petulante, como si estuviera explicando una simple transacción financiera, no describiendo un plan para robarme la casa. Una oleada de comprensión me invadió. No se trataba solo de dinero, se trataba de mi vida entera, mi hogar, mi independencia. ¿Lo planeaste tú?, pregunté con voz áspera, con la incredulidad y la rabia cargadas de incredulidad. Los dos. Los documentos, el momento, todo. Mis ojos iban de Eleanor, cuyo rostro seguía siendo una máscara de desafío, a Marcus, cuya expresión permanecía escalofriantemente serena. Marcus se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que me enfureció aún más. Planeábamos resolver un problema, Arthur. Tu problema, el problema de estas deudas. Tergiversó la historia, presentándome como la causa de esta elaborada invención. La sensación de ardor en el pecho se intensificaba, un latido constante bajo mi camisa empapada. Necesitaba quitarme esa prenda empapada de café. Necesitaba evaluar el daño. Necesito cambiarme de camisa, dije con voz tensa. El dolor era real, inmediato y apremiante. Marcus miró su reloj con un destello de impaciencia en los ojos. 5 minutos. Empaca ligero. Te enviaremos el resto de tus cosas más tarde. El desprecio casual por toda mi vida, mis posesiones, era exasperante. Me trataban como a un invitado al que sacaban de su casa con cortesía, aunque con firmeza, no como al dueño al que desalojaban brutalmente de su propia casa. Mi mirada, a pesar del dolor punzante, se mantuvo firme al encontrarme con los ojos de Marcus. Estaba bloqueando la estrecha entrada al pasillo, una barrera física. «Muévete», ordené en voz baja y firme. Por un momento, dudó, sorprendido por la repentina dureza de mi tono, pero mi mirada no vaciló. Lentamente, a regañadientes, se hizo a un lado. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Caminé con rigidez por el corto pasillo hasta mi habitación, con la camisa mojada pegada a la piel. El olor a café lo impregnaba todo. Una vez dentro, cerré la puerta, apoyándome en ella un momento, dejando escapar un suspiro tembloroso. Con dedos temblorosos, forcejeé con los botones de mi camisa, despegando la tela húmeda de mi pecho. Hice una mueca al ver las manchas rojas que me cubrían la piel. Ya se estaban formando pequeñas ampollas donde me había tocado el líquido hirviente. Iba a ser una quemadura terrible. Pero el dolor físico, por muy agudo que fuera, quedó eclipsado por una determinación ardiente. Creyeron haber ganado. Creyeron haber acorralado a un anciano, fácil de manipular y descartar. No tenían ni idea de lo que acababan de empezar. Una ira fría y clara se apoderó de mí, reemplazando la conmoción y el miedo. Lucharía. Me moví con un propósito. Saqué mi vieja y desgastada maleta del estante superior del armario. No tenía mucho tiempo. Rápidamente empaqué algunas mudas de ropa, pensando en lo práctico. Guardé mis medicamentos esenciales en un bolsillo lateral. Luego, del fondo del cajón de los calcetines, saqué una carpeta delgada con tapas de cuero. Era mi kit de emergencia. Copias de mi escritura, mi testamento, extractos bancarios y otros documentos financieros y legales cruciales que demostraban mi propiedad y solvencia. Era mi prueba, mi armadura, y la guardé en el fondo de la maleta, escondida bajo un suéter. Las llaves del coche y el móvil me siguieron hasta el bolsillo. No me iría por la puerta principal, no bajo su atenta mirada. Recorrí la habitación con la mirada, grabándola en mi memoria una última vez. Esto no era una rendición, era una retirada táctica. Volvería. Abrí la ventana del dormitorio, procurando no hacer ruido. Daba a mi patio trasero, que daba directamente a la propiedad de Bernard Hayes. Bernard, mi vecino desde hacía 20 años, era un profesor de historia jubilado, un alma bondadosa, de mente aguda y carácter tranquilo. Era la única persona en la que podía confiar plenamente.
Salí por la ventana y la cerré suavemente. Caminé por mi césped bien cuidado. La hierba fresca de la mañana contrastaba con el ardor en mi pecho. El aroma a tierra húmeda y hojas caídas era reconfortante. Llegué a la pequeña puerta de nuestra cerca compartida, la abrí y entré en el jardín de Bernard. Me acerqué a su puerta trasera. La familiar pintura amarilla me inspiraba seguridad. Un momento después, la puerta se abrió y Bernard se asomó, con su rostro habitualmente sereno y arrugado por la preocupación. Todavía llevaba puesta la bata, con una tostada a medio comer en la mano. Abrió los ojos de par en par al ver mi camisa manchada de café, mi aspecto desaliñado y la maleta que llevaba en la mano. «Arthur, ¿qué ha pasado?», preguntó con la voz alarmada. «Bernard, necesito un favor», dije con voz ronca. Sin dudarlo un instante, se hizo a un lado y me hizo pasar a su cálida y desordenada cocina. El aroma de su café recién hecho, fuerte y tentador, llenaba el aire. «Pasa, pasa. Siéntate. ¿Qué demonios?» Dejé mi maleta junto a la puerta. El pequeño golpe resonó en la silenciosa habitación. Bernard me sirvió una taza de café, uno recién hecho, por suerte, y la colocó delante de mí. Miré el vapor que salía de la taza y luego la cara de preocupación de mi amiga. «Tengo una historia que contarte, Bernard». Comencé con la voz ronca, con una mezcla de dolor y amargo arrepentimiento. «No es buena». Hice una pausa y respiré hondo para fortalecerme. Las palabras eran difíciles de pronunciar, teñidas de vergüenza. El mayor error que he cometido fue acoger a Eleanor y Marcus. Bernard me escuchaba atentamente, con sus amables ojos fijos en mí, mientras le contaba los acontecimientos de la mañana. Me ofreció susurros tranquilizadores y una toalla limpia para secarme las quemaduras. Su silenciosa presencia fue un bálsamo para mis nervios alterados. Tras terminar de describir el ataque y mi apresurada huida, tomé un largo sorbo de su café negro y fuerte. El calor contrastaba con el frío interior. Entonces, comencé a desentrañar la enmarañada historia que había conducido al brutal clímax de esa mañana. Todo empezó hace 4 años. Comencé con la voz cargada de un profundo cansancio. Eleanor y Marcus llamaron desesperados. Dijeron que habían pasado por momentos difíciles, que habían perdido su apartamento y que necesitaban un lugar para recuperarse. Solo por un mes, prometieron. Una solución temporal. Negué con la cabeza y solté una risa amarga. Un mes se convirtió en 6. 6 meses en 4 años. Y durante 4 años, mi vida no ha sido mía. Marcus, le expliqué, era un maestro de las grandes declaraciones y el mínimo esfuerzo. Encontró trabajo, sí, pero lo perdió con la misma rapidez. 3 trabajos diferentes solo en el primer año. Cada vez, una nueva excusa. El jefe era irrazonable. Los horarios eran pésimos. El sueldo no era a la altura de su talento. Siempre tenía alguna razón elaborada para explicar por qué no era su culpa. El patrón se hizo evidente. Un ciclo interminable de falsos comienzos y fracasos espectaculares, todo lo cual me llevó a subvencionar su existencia. La primera señal importante de que mi generosidad estaba siendo explotada, en lugar de apreciada, llegó sutilmente, casi insidiosamente. Lo recuerdo vívidamente. Le dije a Bernard, mirando fijamente mi taza de café. Una tarde fui al garaje a buscar mi juego de llaves inglesas. Mantengo mis herramientas meticulosamente organizadas. Ya lo sabes, Bernard. Cada llave inglesa tiene su lugar, etiquetada. Pero estaban todas reorganizadas, metidas en cajas diferentes. Mis cajones etiquetados estaban vacíos. Le pregunté a Marcus, con calma. Simplemente le pregunté por qué. La respuesta de Marcus había sido audaz, una clara reivindicación de territorio. Simplemente me miró, sin ningún remordimiento, y dijo, «Este es nuestro garaje ahora, Arthur. Aquí todos somos familia». Como si eso, de alguna manera, hiciera aceptable ignorar mis deseos, mi propiedad. Lo que dolió casi tanto como la arrogancia de Marcus fue la reacción de Eleanor, o la falta de ella. Eleanor estaba allí, continué. Se quedó de pie, escuchando. No dijo ni una palabra, ni un «lo siento, papá», ni un «no debería haber hecho eso», nada. Sin embargo, siempre lo defendía cada vez que yo intentaba mencionar su comportamiento. «Solo intenta ayudar, papá», decía, como si reorganizar mis herramientas en un caos fuera un acto de bondad. Fue escalofriante darse cuenta de ese sutil cambio en su lealtad.
esa silenciosa complicidad. No reaccionó porque estaba implícitamente de acuerdo con él. A partir de ese momento, Marcus empezó a tratar toda mi casa como su dominio personal. Mi despensa se convirtió en su despensa. Mi comida, su comida. Mi coche, su coche para los recados. Incluso empezó a invitar a sus amigos a jugar al póker a altas horas de la noche en mi sala, dejándome colillas y botellas de cerveza vacías para que las encontrara por la mañana. Mi casa, que antes era mi santuario, se convirtió en una pensión caótica y a menudo irrespetuosa. Eleanor, bendita sea, siempre tenía una excusa, una justificación para el comportamiento de Marcus. Me decía que era demasiado sensible o egoísta por no querer compartirlo todo, como si compartir significara renunciar al control y la dignidad. Las transgresiones de límites aumentaron constantemente, volviéndose más graves, más audaces, cada transgresión una prueba de mi tolerancia, un debilitamiento de mi autoridad en mi propia casa. La mayor traición a la confianza llegó con mis ahorros. Había ahorrado $15,000. Le confesé a Bernard con un susurro, todos mis ahorros, reservados para emergencias, para mi vejez. Marcus, de alguna manera, lo vio. Me engatusó, día tras día, sobre esta oportunidad imperdible. Una franquicia de food trucks, la llamó. Dijo que era un éxito garantizado, una forma de que finalmente salieran adelante e incluso me pagaran con intereses. Recordé el brillo en sus ojos, las palabras persuasivas, los folletos brillantes que había traído a casa. Quería creerle. Quería que mi hija y su esposo triunfaran, que fueran independientes. Así que, en contra de mi buen juicio, cedí. Le di hasta el último centavo, Bernard. $15,000. El food truck apareció, un vehículo reluciente y hecho a medida. Marcus lo operó solo unas semanas, proclamando su éxito, pero sin mostrarme ganancias. Luego, desapareció. Lo vendió, expliqué, con el recuerdo aún fresco y doloroso, para pagar una deuda que no había mencionado. Así, sin más, mis ahorros, mi fondo de seguridad para la jubilación, desaparecieron. Cuando lo confronté, su audacia fue asombrosa. Me dijo que me estaba protegiéndome de más pérdidas, según él, vendiéndolo antes de que quebrara, como si no hubiera quebrado ya en el momento en que mi dinero salió de mi cuenta. Eleanor, como era de esperar, fue la fiel defensora de Marcus. Dijo que había tomado la mejor decisión posible en una situación difícil, que debería estar agradecido de que me hubiera salvado de una pérdida mayor. La ironía, Bernard, era asfixiante. Agotaron mis ahorros, y luego me dijeron que debía agradecerles por ello. Mi confesión quedó en el aire, un testimonio de mi ingenuidad y su calculada traición. Y ahí la tienen, la dolorosa verdad de cómo perdí mis ahorros. Pero eso fue solo el principio. La historia se vuelve más oscura a partir de aquí. Si esta historia de traición y astucia los atrapa, por favor, asegúrense de darle a me gusta a este video, compartirlo con sus amigos y suscribirse para seguirme mientras revelo la magnitud de este engaño. No se pierdan lo que sucederá después. Y eso, Bernard, continué, señalando el sobre manila que estaba en la mesa de la cocina, nos trae a esta mañana, el meollo de la crisis actual, la razón por la que estoy aquí, chamuscado y sin hogar. Empujé el sobre hacia él. $400,000 en deudas de juego, supuestamente todas mías, todas con firmas falsificadas. Bernard recogió los documentos, frunciendo el ceño en señal de concentración. Examinó meticulosamente cada página, con los labios apretados. $400,000, murmuró con la voz cargada de incredulidad, un testimonio de la asombrosa suma. Arthur, estos documentos parecen increíblemente oficiales. Los logotipos, los membretes, son muy convincentes. Saqué mi teléfono y busqué las fotos que había tomado de las firmas falsificadas. Mira estas, Bernard, le dije, entregándole el dispositivo. ¿Se parecen a mi letra? Sé que se parecen, casi perfectas en algunos puntos, pero conozco mi propia letra. Bernard examinó las imágenes, comparándolas con las firmas de los documentos oficiales. Su expresión se tornó sombría, endureciéndose con cada segundo que pasaba. Levantó la vista, su mirada se cruzó con la mía, y su voz era baja, firme, sin dejar lugar a dudas. Arthur, esto no es solo una disputa, esto es fraude,
fraude criminal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y duras, consolidando mi propia convicción. Entonces, con una mueca de dolor, me arranqué una esquina de la camisa, dejando al descubierto las manchas rojas de mi pecho. Y esto, dije con la voz tensa por el dolor, es lo que pasó cuando me negué a seguirle el juego. Eleanor. Me tiró café hirviendo directamente a la cara. Bernard jadeó, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa y el horror al ver la magnitud de las quemaduras. Le conté el repentino y violento arrebato de Eleanor, la rabia fría que le había deformado el rostro. No solo estaba desesperada, Bernard, estaba furiosa. Furiosa porque no me daba por vencida y aceptaba su mentira. Ahora, con una renovada determinación, profundicé en las verdaderas profundidades del engaño de Marcus. Las deudas de juego que me presentaron esta mañana son reales, en cierto modo, pero no son mías, no del todo. Son de Marcus. Hice una pausa y respiré hondo. Marcus tiene una adicción al juego enorme, mucho más allá de lo que estos documentos sugieren que intentaban atribuirme. Descubrí la verdadera magnitud hace poco, al reconstruir las cosas. Le mostré a Bernard las capturas de pantalla que había recopilado meticulosamente en mi teléfono, historiales de transacciones de varias casas de apuestas en línea, extractos bancarios que mostraban miles de dólares en pérdidas mensuales, de casi 2 años atrás. Usaba mi conexión a Internet, los datos de mi tarjeta de crédito que había conseguido de alguna manera, incluso mi número de la Seguridad Social para abrir cuentas a mi nombre, y luego las agotaba con varios alias, a veces incluso directamente bajo mi identidad. La magnitud de su adicción y su audacia eran realmente repugnantes. Cuando las páginas de apuestas en línea finalmente lo dejaron sin fondos, continué, recurrió a prestamistas reales, usureros. Los llamaba Tony el Gordo y Mike el Hielo. Escuché fragmentos de llamadas telefónicas, conversaciones en voz baja. Estaba en serios problemas, Bernard. Mucho más de $400.000. Saqué una hoja aparte, un resumen que había recopilado discretamente. Su verdadera deuda, por lo que pude deducir, ronda los $300.000 en pérdidas legítimas de apuestas, más otros 100.000 en multas e intereses de estos prestamistas alternativos. Los $400.000 que intentaron imponerme hoy, esa es su verdadera y abrumadora deuda. Entonces solté la bomba que realmente explicaba su desesperación. Y hay más, Bernard. Mucho más. Arrestaron a Marcus el año pasado por cheques fraudulentos. Tiene un juicio próximo. Es en unas semanas. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de implicaciones tácitas. El rostro de Bernard palideció. Arthur, ¿estás diciendo? Sí, terminé por él, y la horrible comprensión me heló la sangre. Eleanor lo sabía. Sabía lo del juego, sabía lo del arresto, sabía lo de los documentos falsos. Estuvo involucrada desde el principio. Mi voz temblaba por el peso de aquella traición. Todo estaba planeado. Fabricaron estas deudas, esperaron a que se acercara el juicio de Marcus y luego intentaron hacerme responsable. Una vez que yo muriera o me obligaran a ingresar en una residencia de ancianos, podrían solicitar la residencia. Eleanor permanecería limpia porque todo estaba a mi nombre. Y entonces heredarían la casa, mi casa. Era una trama fría y calculada, trazada con una precisión escalofriante. Me prepararon, Bernard, dije con un sabor amargo en la boca. Me prepararon durante 4 años para ser la víctima perfecta. Mi generosidad, mi confianza, mi amor. Todo era solo una herramienta para su juego. Ya no se trataba solo de dinero. Era un plan para la traición. El peso de mi confesión se apoderó de la cocina de Bernard. Escuchó cada detalle incriminatorio. Su rostro se ensombrecía con cada revelación. Cuando terminé, el silencio era denso, roto solo por el rítmico tic-tac del reloj de pie en su sala. Entonces, Bernard apartó bruscamente la silla. El sonido chirriante fue fuerte y decidido. Se puso de pie, y su habitual calma dio paso a una furia incandescente. «Esto ya ha ido demasiado lejos, Arthur», declaró con una voz inusualmente cortante. «Esto es incomprensible. Tenemos que llamar a la policía. Ya». Me estremecí. La sugerencia me golpeó con una nueva oleada de confusión. A pesar de todo, a pesar de la traición, el dolor, la profunda herida,
La idea de llamar a las autoridades por mi propia hija seguía siendo angustiosa. «Bernard», comencé con la voz temblorosa. «No sé si estoy lista para eso». Las palabras me resultaron débiles, incluso a mis propios oídos. Bernard no se echó atrás. Se acercó, con la mirada intensa e inquebrantable. «¿Listo para qué, Arthur? Han cometido robo de identidad, fraude descarado, agresión e intento de extorsión. Tu hija te tiró café hirviendo esta mañana. Mírate», señaló mi pecho, todavía rojo y con manchas bajo la camisa a medio quitar. «¿Qué esperas exactamente para estar listo? ¿Para que consigan dejarte sin hogar? ¿Para que te hagan daño aún más?» Bajé la mirada hacia mis manos temblorosas, viendo el ligero temblor que denotaba miedo, agotamiento, pero también una profunda reticencia. Mi hija, la niña que había criado, querido y amado. ¿De verdad podría enviarla a la cárcel? La idea era una herida abierta y dolorosa. Susurré, casi para mí misma. «Sigue siendo mi hija». Bernard se burló, con un tono áspero y desdeñoso. «No, Arthur», replicó con voz firme, sin dejar lugar al sentimentalismo. «Tu hija murió hace 4 años. La mujer que vive en tu casa es una criminal. No tiene reparos en hacerte daño, robarte o arruinarte la vida. No le debes nada». Sus palabras fueron un jarro de agua fría que atravesó la niebla emocional. Se giró y caminó con determinación hacia el teléfono fijo de la cocina. Sus movimientos eran pausados, decididos. «Te llamo, Arthur. Si no lo haces tú, lo haré yo». Al ver su inquebrantable determinación, al ver el puente infranqueable que Eleanor y Marcus habían quemado con sus acciones, finalmente cedí. Tenía razón. No había vuelta atrás. La situación era demasiado grave, los crímenes demasiado graves. Mi hija, la que conocía, se había ido. Bernard cogió el teléfono, pero se detuvo, mirándome. «¿Y si te mata la próxima vez, Arthur?», preguntó, con la voz más suave, pero con una dureza subyacente que me dejó helado. La pregunta fue un recordatorio crudo y aterrador del peligro que corría, la verdadera amenaza a mi seguridad y a mi vida. Volví a mirar mis quemaduras, y una nueva oleada de determinación me invadió. El dolor, la traición, la escalofriante realidad de su plan. No se trataba solo de dinero, se trataba de sobrevivir. Con una respiración profunda y temblorosa, extendí la mano y le quité el auricular a Bernard. El plástico me pesaba extrañamente. Me lo llevé a la oreja y con un dedo sorprendentemente firme, marqué el 911. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió una tranquila voz femenina. «Sí», dije, con voz clara a pesar del temblor que sentía en mi interior. «Necesito denunciar una agresión doméstica». Hice una pausa para respirar hondo. Me atacaron en mi propia casa esta mañana. Le di la dirección de Bernard, explicándole que estaba en casa de un vecino por seguridad. Luego le describí las quemaduras del café, manteniendo un tono objetivo, sin emoción. «¿Puede identificar a sus atacantes, señor?», preguntó el operador. «Sí», confirmé. «Mi hija, Eleanor Thompson, y su esposo, Marcus Thompson. Les di mi dirección, la dirección de la casa que ocupaban ilegalmente». Luego procedí a dar un relato conciso y objetivo de los acontecimientos de la mañana. La presentación de los documentos fraudulentos de la deuda de juego, su exigencia de pago inmediato, el repentino arrebato violento de Eleanor y el café hirviendo. Omití la historia de los 4 años por ahora, centrándome en los crímenes inmediatos, sabiendo que habría tiempo para eso más tarde. Mi voz sonaba serena, casi distante, como si estuviera informando sobre la tragedia de otra persona. Pero en mi interior, una tormenta silenciosa rugía, alimentada por la ira, el dolor y una férrea e inquebrantable determinación por la justicia. La operadora del 911, tranquila y profesional, confirmó que se enviarían agentes a mi domicilio, con un tiempo de respuesta estimado de 15 a 20 minutos. Permanecí en línea, respondiendo a sus preguntas metódicamente. ¿Había armas de por medio? No. ¿Había riesgo de que huyeran? Honestamente, no podría decirlo, pero sugerí que lo intentaran. Le di los nombres de Eleanor y Marcus, sus descripciones y los detalles de su vehículo, un sedán destartalado. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y yo, entre las personas que habían destrozado mi confianza y yo.
La firmeza de mi decisión me pesaba, una mezcla de triste satisfacción y profunda tristeza. Bernard, siempre práctico, me quitó el teléfono con delicadeza en cuanto el operador terminó la llamada. Me alejó de la cocina y me condujo a una tranquila habitación de invitados en la parte trasera de su casa. «Necesitas descansar, Arthur», dijo con voz suave pero firme. «Prepararé un té, y tenemos que empezar a pensar en representación legal. Alguien especializado en maltrato a personas mayores, derecho de propiedad, tal vez incluso derecho penal, por lo que me has contado». Asentí con la cabeza aturdida, dejando mi pequeña maleta sobre la blanca y fresca colcha de la cama de invitados. La habitación era tranquila, un remanso de paz y orden. Encontré un consuelo metódico al desempacar mis pocas pertenencias, mi ropa, mis artículos de aseo, mis medicamentos esenciales. Cada objeto guardado en un cajón se sentía como un pequeño acto de reconstrucción, de recuperar el control sobre mi vida destrozada. ¿Conoces a Lugne? ¿Es algún buen abogado, Bernard?, pregunté, levantando la vista de una camisa doblada. ¿Alguien que pueda con todo esto? Propiedad, familia, derecho penal. Siento que necesitaré un equipo completo. La idea de la larga y ardua batalla legal que me esperaba me desanimaba, pero sabía que era necesaria. No había otra opción. Bernard pensó un momento. Tengo algunos contactos de mi época de profesor, unos padres que eran abogados. Haré algunas llamadas. No te preocupes por eso ahora. Vio la pregunta tácita en mis ojos, la preocupación por la duración de todo esto, y añadió: «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, Arthur. No hay prisa. Mi habitación de invitados siempre está disponible». Su amabilidad fue un salvavidas. Nos instalamos en una tensa vigilia, tomando té en la sala, mirando de vez en cuando por la ventana. Los minutos se hicieron eternos. Entonces, un sonido distintivo rompió la quietud de la mañana, el lejano aullido de una sirena, cada vez más fuerte. Al poco rato, una patrulla blanca y negra entró en nuestra calle, con las luces destellando silenciosamente. Le siguió rápidamente otra. La policía había llegado. Me puse de pie, con una oleada de adrenalina recorriéndome el cuerpo. Bernard me acompañó hasta la puerta. 2 agentes, un hombre y una mujer, ya se acercaban. El agente Martínez, alto e imponente, y el agente Chen, de mirada penetrante y observadora. Abrí la puerta y enseguida notaron las manchas de café húmedo en mi camisa y el enrojecimiento de mi piel. «¿Señor Davis?», preguntó el oficial Martínez con voz tranquila y profesional. «Sí, agente. Soy Arthur Davis». Me abrí aún más la camisa, dejando al descubierto las quemaduras en el pecho. La agente Chen sacó su cámara de inmediato y tomó varias fotos. Les conté lo sucedido esa mañana, manteniendo el tono firme y objetivo que había usado con el operador. Los documentos fraudulentos, la exigencia de pago, el repentino arrebato violento de Eleanor, el café hirviendo y la amenaza de Marcus de desalojo. Les entregué mi teléfono con las fotos de las firmas falsificadas y las capturas de pantalla del sitio de apuestas, explicándoles su importancia. Tras tomarme declaración, los agentes, acompañados por Bernard y por mí, se dirigieron a mi casa. La puerta principal seguía entreabierta, tal como la había dejado con las prisas. El agente Martínez llamó con autoridad. «¿Eleanor Thompson? ¿Marcus Thompson? Policía de Chicago». Un momento después, Eleanor apareció en la puerta, pálida y con los ojos abiertos, con una mezcla de sorpresa y miedo. Marcus, detrás de ella, parecía igualmente aturdido, pero su expresión cambió rápidamente de la sorpresa a una de desafío calculado, con la mandíbula endurecida. Los agentes los separaron rápida pero tranquilamente. El agente Martínez llevó a Marcus aparte, mientras el agente Chen interrogaba a Eleanor. Guardaron el sobre manila con los documentos de la deuda fraudulenta en la encimera de la cocina, guardándolo cuidadosamente como prueba. El agente Chen también observó las manchas de humedad y los residuos de café en el suelo y la encimera, fotografiándolos meticulosamente. Tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 15 minutos de interrogatorio y recolección de pruebas, el agente Martínez regresó con el rostro serio. «Basándonos en las pruebas y las declaraciones, señor Davis, tenemos causa probable para el arresto». Eleanor, que había estado escuchando desde donde la retenía el agente Chen, estalló de repente. «¿Arresto?
¿Por qué? Fue un accidente. Se tropezó, gritó con voz aguda de indignación, intentando claramente desviar la culpa. El oficial Chen, poco impresionado, le informó con calma. Eleanor Thompson está arrestada por violencia doméstica. Al colocarle las esposas, Eleanor protestó en voz alta. Sus palabras resonaron en la tranquila calle. Cuando llegó su turno, Marcus se limitó a mirar al oficial Martínez con fría furia mientras le ponían las esposas. «¡Esto es acoso!», gritó furioso con voz retumbante. «Es ridículo. El viejo se lo buscó. Sabe lo que hizo». Sus palabras eran un intento desesperado y transparente de desviar la culpa, de hacerme pasar por el instigador. Pero sus protestas fueron inútiles. Los oficiales se mantuvieron firmes. Habían pasado 3 semanas desde los arrestos, y una frágil y renovada paz comenzaba a asentarse en mi vida. Seguía alojada en casa de Bernard, disfrutando del tranquilo bullicio de su hogar, un marcado contraste con el caos que había soportado. Cada mañana me sentaba en su soleada sala de estar, tomando café y leyendo el Tribune, encontrando un renovado placer en la sencilla rutina que una vez había sido mi santuario. Mis quemaduras estaban sanando, pasando de un rojo intenso a un rosa moteado, un recordatorio constante de la mañana del ataque, pero también un símbolo de mi supervivencia. Esa mañana en particular, Bernard llegó con un grueso sobre Manila, cuyo contenido rebosaba de papeles de aspecto oficial. Había estado siguiendo diligentemente los procedimientos legales por mí, una tarea por la que le estaría eternamente agradecido. Se sentó y dejó el sobre en la mesa de centro, entre nosotros, con una mezcla de satisfacción y preocupación en su rostro. «Arthur, tengo algunas novedades», empezó, sacando un fajo de documentos. «Primero, Marcus se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7. Intenta liquidar sus $300.000 en deudas de juego». Bernard hizo una pausa y negó con la cabeza. «No parece que vaya a funcionar, dada la naturaleza de algunos de los acreedores y el fraude, pero lo intentó». Continuó detallando el rápido declive de Marcus. Le embargaron el coche tan solo 2 días después de su arresto. Resulta que Eleanor estaba haciendo los pagos, y una vez que ella se fue, los echó de menos inmediatamente. Hojeó otro papel. Su constructora lo despidió, inmediatamente. Al parecer, un arresto por violencia doméstica va en contra de la política de la empresa, sin hacer preguntas. «Entonces, ¿dónde está?», pregunté, sintiendo en mí una punzada de compasión que se disipó rápidamente al recordar su rostro engreído. «Vive en un albergue del Ejército de Salvación en la calle Harrison», declaró Bernard con voz desprovista de emoción. «Sin dinero, sin trabajo, sin coche, sin casa. Su esposa se está divorciando de él». Bernard sacó más papeles. Eleanor, mientras aún estaba en la cárcel esperando su audiencia de fianza, solicitó oficialmente el divorcio de Marcus y congeló su cuenta bancaria conjunta. Lo dejó sin nada. Una amarga ironía. Lo había dejado libre en el momento en que se convirtió en una carga. «Y la cosa empeora para Marcus», añadió Bernard, con una leve sonrisa en los labios. «El IRS lo está auditando. Parece que alguien fue muy minucioso al informar de las ganancias no declaradas de Marcus en juegos de azar a todas las agencias gubernamentales pertinentes. Exigen $40.000 en impuestos atrasados y multas, y eso solo por las ganancias que han identificado hasta ahora». «¿Alguien fue minucioso?», pregunté, comprendiendo de repente. Bernard me miró con complicidad. «Alguien, sí. Deben de haber investigado a fondo, revisando cada sitio de apuestas en línea y comparando datos con sus cuentas bancarias. Es bastante impresionante, la verdad». Me guiñó un ojo sutilmente. Sentí una oleada de satisfacción. Mi planificación, discreta y meticulosa, ya había empezado a dar sus frutos. «Ha intentado conseguir nuevos trabajos», continuó Bernard, «pero cada verificación de antecedentes frustra su solicitud. Con la acusación de violencia doméstica, las acusaciones de fraude y la auditoría del IRS, nadie quiere tocarlo». Entonces llegó la revelación más inquietante, una que confirmó que su estancia en el refugio probablemente se debía más a su protección que a su pobreza. «Y luego están los usureros», dijo Bernard, bajando un poco la voz. «Tony M. y Mike Ice, como los llamaba con tanto cariño. He estado siguiendo algunos informes policiales relacionados con esto. Las amenazas van en aumento,
y se están volviendo explícitas, muy explícitas. Las cantidades que les debe son alarmantes. Con los tipos de interés duplicándose cada mes, la situación se ha descontrolado. Por eso está en el refugio, Arthur. Se esconde de ellos. Está aterrorizado. Finalmente, Bernard colocó el último documento encima de la pila. Marcus tiene programada la sentencia por el cargo de violencia doméstica relacionado con su incidente. El fiscal recomienda 6 meses de cárcel. Y eso sin siquiera haber presentado cargos por fraude en su contra por las deudas del casino, ni por el fraude con cheques por el que fue arrestado el año pasado. Bernard se recostó, dejando escapar un profundo suspiro. Su mundo se derrumbó en 3 semanas, Arthur. Todo lo que intentó robarte, todo lo que creía tener derecho a tener, se ha ido, y no le quedan más que las consecuencias de sus actos. Me levanté, fui a la cocina y serví 2 tazas de café recién hecho. El aroma inundó el aire, un aroma reconfortante y familiar. Regresé a la sala y le di una a Bernard. No se me escapó la ironía. La misma bebida que se había convertido en un arma contra mí, símbolo del cruel ataque de Eleanor, era ahora un símbolo silencioso de paz, de amistad, de un nuevo comienzo. Nos sentamos en silencio un momento, tomando un sorbo de café, observando cómo las hojas de otoño se deslizaban lentamente junto a la ventana de Bernard. Bernard asintió, dejando su taza de café vacía. La historia de Marcus sin duda demuestra las consecuencias de sus actos. Pero esa es otra historia, Arthur. Y la de Eleanor. Bueno, eso aún no ha terminado. Tomó otro documento, un archivo más pequeño y delgado, y empezó a leer. Eleanor recibió su sentencia la semana pasada. Continuó Bernard con voz neutra. 18 meses de libertad condicional por violencia doméstica, clases obligatorias para el manejo de la ira y una orden de alejamiento permanente que le impide acercarse a menos de 150 metros de usted o de su propiedad. Escuché, con una extraña sensación de desapego apoderándose de mí. El dolor de su traición seguía ahí, un dolor sordo, pero ya no tenía el poder de destrozarme. Ya violó la orden de alejamiento, declaró Bernard con un dejo de exasperación en la voz. 2 veces, solo en la primera semana, intentó entrar en tu casa alegando que solo quería hablar y recoger unas pertenencias que ya estaban vacías. Esto le valió más multas y una extensión de su libertad condicional. Al juez no le hizo ninguna gracia. Pasó otra página. ¿Su puesto de gerente de tienda? Ya no está. Tras aparecer la foto de su arresto en el periódico local, su empresa la despidió. Ha estado luchando por encontrar trabajo. Parece que se corre la voz en el mundo minorista, sobre todo cuando te acusan de agredir a tu anciano padre. ¿Y dónde vive ahora?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Un refugio para mujeres, en la zona norte, confirmó Bernard. Después de perder su trabajo, no pudo pagar su apartamento cuando venció el contrato de arrendamiento. No tiene a dónde ir. Su divorcio de Marcus, por cierto, se ha vuelto terrible. Ambos se culpan mutuamente de todo, de todo. Su abogado incluso se retiró del caso por falta de pago. Ella también ha intentado contactarte, Arthur, añadió Bernard con un tono de advertencia. 17 veces en un día, según mi contestador. Mensajes de voz, cartas enviadas a mi dirección, esperando que las transmitiera. Las típicas disculpas, peticiones de perdón, alegando que todo fue un malentendido, que estaba bajo la influencia de Marcus. Miré a Bernard con firmeza. Nada, dije con voz firme. Ella tomó su decisión hace 4 años. En cada paso del camino tomó su decisión. No hay nada que discutir. Parece que está haciendo grandes progresos en sus clases de manejo de la ira, ofreció Bernard, con un ligero tono irónico en su tono. Me encogí de hombros. Quizás aprenda algo útil para su próxima familia. Las palabras eran frías y pragmáticas, reflejando la barrera inquebrantable que había erigido entre mi hija y yo. Bernard me miró a los ojos y se produjo un solemne entendimiento entre nosotros. ¿De verdad has terminado con ella, Arthur?, preguntó con voz suave. ¿Totalmente? Algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se queman, Bernard, respondí con una profunda tristeza en el tono, pero también con una innegable sensación de paz. Y este quedó incinerado. Y entonces, con el peso de esa decisión final aliviado, decidí que era hora de compartir un secreto que había guardado durante años, un testimonio de mi propia resiliencia y astucia. ¿Sabes, Bernard?
comencé, con una pequeña sonrisa en los labios. Hay algo que no te he dicho a ti ni a nadie en mucho tiempo. Hice una pausa, saboreando el momento. No me llamo solo Arthur Davis. Para unos pocos, también soy Arthur Fisher, el crítico gastronómico. Bernard se quedó boquiabierto. ¿Arthur? ¿El Arthur Fisher? ¿De la revista Food and Travel? Conocía el nombre. Un crítico muy respetado y algo solitario, cuyas reseñas eran notoriamente agudas e influyentes. Me reí entre dientes. Igual, empecé como afición después de jubilarme. Una forma de mantener la mente despierta y el paladar activo. Nunca quise que hubiera revuelo, así que usé un seudónimo y lo mantuve en secreto. Pero mi trabajo, Bernard, me daba bastante bien. Discretamente, por supuesto. Mi cómoda jubilación, esa con la que mi familia creía que necesitaba ayuda, siempre estuvo financiada por mi propia pasión secreta. Nunca lo supieron. Siempre asumieron que solo era un simple viudo mayor con una pensión modesta. Les facilitaba pensar que podían aprovecharse. La ironía era deliciosa, un triunfo final y sutil sobre su avaricia. Justo entonces, sonó el teléfono de Bernard. Contestó, escuchó un momento y colgó, volviéndose hacia mí con una mirada decidida. Era del juzgado. Últimas noticias. Marcus recibió 8 meses de prisión por violencia doméstica, y el juez le añadió un año más por el fraude con cheques del año pasado, que se extendería consecutivamente. En total, 1 año y 8 meses. ¿Y Eleanor? Pregunté con voz monótona. Eleanor recibió 2 años de libertad condicional por violencia doméstica, el programa obligatorio de control de la ira, y, por supuesto, una orden de alejamiento permanente. Pero la restitución por las deudas de juego falsas, que se demostró que estaban bajo su responsabilidad, más los $15.000 robados de su inversión en el food truck, $15.000 en total, que le serán devueltos mensualmente durante los próximos 5 años. Una lenta y satisfecha sonrisa se dibujó en mi rostro. La justicia, a su manera lenta y metódica, se había hecho. Las deudas inventadas, las deudas reales de Marcus, el dolor, la traición, todo se les había derrumbado. Me puse de pie, sintiéndome más ligero que en años. Bueno, Bernard, dije, con un nuevo brío en el paso, parece que he recuperado el apetito por la buena comida y el trabajo honesto. Creo que la revista Food and Travel me ha programado un viaje a Portland el mes que viene. He oído que hay un nuevo restaurante de sopa de almejas que tengo que reseñar. Lo miré con una sonrisa sincera en los ojos. Gracias, amigo, por todo.